¿no? Y compartir en las redes sociales o compartir con los hermanos, tanto él como yo. Así que no hay ningún problema, pastor. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues te damos gracias, Padre Santo, en esta noche, Dios mío. Yo te ruego, Padre Santo, por este tema que se va a hablar, Dios mío, para que tú, Padre Santo, vengas con la verdad. Tú eres la verdad absoluta, Señor. Y ante ti, Padre, la frustración o las tinieblas no pueden permanecer. Por eso yo te ruego, Padre Santo, que tú, sabiduría, Señor, rompan estos conceptos y que tu verdad, Dios mío, en este live que se va a hacer en este directo, salga a la luz para que mucha gente entiendan que tú eres el Dios que nunca confunde a nadie, el Dios que aparta la confusión. Te ruego, Padre, que reprendas todo espíritu de confusión, todo espíritu de tiniebla, y que venga la luz y la guía de tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, tenemos unos 15 minutos primeramente de dar el argumento, ¿no? Eso tengo entendido. Y el hermano es el que me ha desafiado al debate, entonces por ende yo voy a comenzar. ¿Te parece? Vale, pastor, cuando usted me diga, yo comienzo. Y por favor, antes de que termine, un minuto antes, me avisa, por favor, para yo poder ya concluir y no quedarme a medias. ¿Le parece? ¿Quieres que cronometre yo cuánto tiempo necesitas? Son 15 minutos de... Vale. Sí. Pues voy a mirar un poquito aquí, y miramos el cronómetro, porque yo no sé cómo se hace esto. A ver, un segundito. Un segundo, No hay problema. Bueno, como esto va a salir grabado, lo voy a coger y lo voy a grabar desde aquí y así cuando pasen los 15 minutos te aviso. De acuerdo, pues adelante. Muy bien. A ver, vamos a dar un punto de partida para ver realmente qué es lo que la Biblia enseña si Jesús es el hijo biológico de José. Lo primero, la Biblia jamás enseña que José tuvo relaciones con María antes del nacimiento de Jesús. Esto es indudablemente muy claro. El texto, Mateo capítulo 1, versículo 18 dice: antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vemos aquí claramente el texto. El texto es muy claro. Primeramente, no hubo una unión sexual. La concepción indudablemente es divina y el agente creador es el Espíritu Santo. El texto lo dice literalmente. Negar esto no es una interpretación alternativa, sino es contradecir directamente lo que el texto bíblico nos está diciendo. Ahora, el segundo punto es el testimonio de José. Si fuera su hijo, no habría ningún conflicto. Vale, Mateo capítulo 1, versículo 19 dice: José, su marido, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pregunta clave: ¿por qué José pensó en dejar si el hijo era suyo? Esto es muy interesante. Si José hubiera sido el padre biológico, no hay adulterio, no hay ningún escándalo y no hay motivo para que José obviamente repudie a María. El conflicto existe precisamente porque José sabe que no es el padre y entonces es ahí que Dios interviene. Mateo capítulo 1, versículo 20 dice: lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y esto es muy interesante. Aquí vemos claramente que el ángel,
no suaviza el asunto. 2, no dice es tu hijo. 3, dice prácticamente que ese niño viene o es divino. Ahora, el tercer punto que voy a también hablar es el verbo engendrar. Y el problema del ADN aquí. Vamos a ver esto. Esto es muy interesante. En griego y hebreo, engendrar implica 1, origen real, no simbólico. Si Jesús fuera biológicamente hijo de José, tendría naturaleza caída. Romanos capítulo 5, versículo 12. Si Jesús fuese hijo biológico de José, estaría bajo el pecado adámico. No podría ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No pudiese ser ese Jesús, ese Cordero sin mancha. Un Mesías con pecado heredado no puede salvar absolutamente a nadie. Por eso Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice, tentado en todo, pero sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. Esto es solo posible si procede Dios o si procede evidentemente Jesús del nacimiento virginal. Ahora vamos al cuarto punto que es muy bueno. Isaías capítulo 7, versículo 14. Y la señal mesiánica. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos enseña el texto? Isaías 7, 14 dice, he aquí una virgen, ¿vale? Alma, concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuál es el punto clave en este texto? 1. Una mujer que concibe por vía natural no es señal. No puede ser una señal, porque vemos desde hoy, desde ayer, hoy y siempre, una mujer puede dar a luz. ¿Joven? Claro que sí, pero eso es algo natural, biológicamente hablando. Pero el texto de Isaías nos está diciendo explícitamente que el Señor mismo, que Dios mismo nos dará una señal. Una señal, cuando hablamos del tema de Dios, tiene que ser sobrenatural, tiene que ser única y tiene que ser algo inconfundible. Algo que esté realmente, que sea una señal que venga o que provenga evidentemente de Dios. Si Jesús fuese hijo biológico de José, no hay ninguna señal. Isaías quedaría vacío y Dios no cumpliría su palabra. Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23 afirma que el nacimiento virginal se cumple con Isaías, no lo contradice. Entonces, la pregunta, ¿por qué Jesús es llamado hijo de José? Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, y esto también hay que verlo, la paternidad, vuelvo a decir, la paternidad legal era tan válida como la biológica. La adopción se transmitía, 1, linaje, herencia y derechos. José no engendra a Jesús. Lo adopta legalmente y le transmite el derecho davídico al trono. Por eso Jesús es hijo de David legalmente, pero no hijo de José biológicamente, pero no es hijo de José biológicamente. Y esto quiero quedar bien en claro. Esto evidentemente no debilita lo que vendría a ser el mesianismo, más bien lo perfecciona. Ahora, si Jesús es hijo biológico de José, no es concebido por Dios, no es sin pecado, no cumple Isaías 7:14, no es el segundo Adán, su sangre no redime, ¿vale?
En resumen, si Jesús fuese hijo biológico de José, no hubiese salvación. Por eso Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. No dice será llamado Hijo de José, sino será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿qué podemos nosotros determinar? Primeramente, que la idea de que Jesús sea un hijo biológico de José no es una postura hebrea. Y esto yo creo que vosotros entendéis, hermanos. La idea de que Jesús sea hijo biológico de José no es una postura hebrea antigua, ni tampoco es una postura bíblica, ni menos mesiánica. Es una negación, quiero hacer énfasis, es una negación directamente al texto inspirado por Dios. Ahora, si el niño era de José, la pregunta que yo dejo en el aire a todos vosotros, ¿qué motivo tenía para pensar que María le había sido infiel? Vemos claramente el texto bíblico, hermanos, que claramente el texto es irrefutable. El texto es explícito. Y es más, voy a leer el relato en Mateo, en una versión en la cual nos va a dar luz a este tema. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarle en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro es tuyo. No dice eso. Dice, el niño que lleva dentro fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta. ¿Qué profeta? Isaías. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales, con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Este relato es muy explícito. Mi debatiente tuviese que negar todo el texto, pero vamos a ver y escuchar la postura de él. Pero yo quiero hacer énfasis en esto. La Biblia nunca se contradice. La Biblia se complementa. Y hay textos en los cuales no estoy interpretando, no he interpretado absolutamente nada, solamente lo que hice es leer la palabra de Dios. Hasta ahí mi... Todavía tienes tiempo, ¿eh? Estamos en 12 minutos. No importa, pastor. Ahí lo dejo. Vale, adelante.
Cuando me diga usted, tío, comienzo con mi Sí. exposición. Un segundo, ¿eh? Un segundo. Cuando usted me diga. Un segundito que... y... A ver. Adelante. ¿Ya? Ah, espere que Sí. se ha ido. Que se ha ido. No importa. No, no sigue, importa, sigue, no, tú sigue. sigue. Tú sigue, tranquilo, tú sigue, hermano. Perdona. Pues empiezo. Creo en el nacimiento virginal, como lo dice Isaías 7:14. Pero como he dicho en mi... Bueno, esto era parte de la presentación. Pero como he dicho en mi presentación antes, también creo que Jesús es el hijo biológico de José, ya que el nacimiento virginal no excluye la paternidad biológica de José, pues en los evangelios que nosotros tenemos no explican de qué forma Dios efectuó el milagro de la concepción en María. En otras palabras, creo que José es el padre biológico de Jesús sin excluir el nacimiento virginal. Esto mismo lo enseña también el manuscrito Syriacus Sinaiticus, que es contemporáneo al Codex Sinaiticus y también es el antecesor de la Pesita. En el manuscrito que he mencionado, en Mateo 1:16 dice: Jacob engendró a José con quien estaba desposado María, de la cual engendró a Jesús. Es decir, el texto del Syriacus Sinaiticus enseña de forma explícita que José engendró a Jesús en María. Pero algo es sorprendente. Y lo mismo pasa con el versículo 24, donde dice explícitamente que el hijo es de José, que es engendrado por José. Aunque bien, esto no enseña de forma explícita de que José es el padre biológico, hay otros factores internos en las Escrituras a considerar del por qué realmente José es padre biológico de Jesús. Lo primero es que la mujer no transmite ni tribu ni herencia. Esto se observa en diversos casos bíblicos como Tamar, Asenat, Maaca, Dina, la hija de Jacob, Ruth, Betsabé, Naama, la amonita, Eliseba, la esposa de Aarón, el sumo sacerdote. En ninguno de estos casos, ni en toda la ley, la mujer da tribu. En segundo lugar, esta herencia del trono davídico, la cual se transmite únicamente de padre a hijos, nunca por adopción ni por medio de la madre, como se ve desde David hasta Salomón y sus descendientes. Esto se confirma en 2 de Reyes 11, cuando se intenta eliminar la descendencia real y solo se salva a un hijo legítimo del linaje. Algo similar ocurre con el sumo sacerdote, reservado únicamente a los descendientes biológicos por línea paterna de Aarón. Lo tercero es que en Lucas 2, 22, 24 se habla de dos tipos de rituales diferentes. Una es la purificación de la mujer. Eso se lee cuando se habla de la purificación, las 2 tórtolas y los 2 paluminos. Esto está escrito en la ley en Levíticos 12, 1 al 4 y 6, mientras que el segundo ritual es el rescate del primogénito. El rescate está ordenada en la ley en Números 18, 15, Éxodo 34, 19 al 20. Pero hay un versículo en especial que me quiero detener al leer. Éxodo 13 dice, y es explícito: redimirás al primogénito de tus hijos. Cuando tus hijos te pregunten, y le dirás, por esta causa redimo al primogénito de mis hijos. Cuando se dice estas palabras, enseña de forma evidente que es el padre y no otro el que redime al niño. Es el padre biológico del niño el que lo redime. Y esto no termina aquí, sino que se hace aún más claro al considerar la situación de María y José. María era virgen y concebió siendo virgen. Por esa razón su virginidad debería de ser comprobada.
para que no hubiera motivo de acusación contra ella, en caso de que alguien la acusara. Los padres de la joven deberían presentar las pruebas de su virginidad, tal como se establece en Deuteronomio 22, 13 al 21. Esto se vuelve más evidente cuando las Escrituras describen quiénes eran José y María. A José se le llama justo y a María se le presenta como sierva del Señor. Ambos obedecían la ley de Dios, como se observa en Lucas 2. Esto demuestra que se cumplió la ley relacionada con la señal de pureza mencionada anteriormente. Esto implica que María no estuvo casada antes con ningún otro hombre que no fuera José, y por lo tanto se asumía sin dudas que Jesús era hijo biológico de José. Cuando se presenta en el templo para redimir a Jesús, José actúa como su padre biológico. Esto se deduce por varias razones. Primero, por la virginidad de María mencionada antes. Segundo, porque José no quería exponerla ni vergonzarla, como dice el Evangelio, y mucho menos lo haría ante el templo y el sacerdote. Tercero, nadie acusó a María de adulterio y se realizó el rescate del primogénito. Además, quienes conocían a Jesús toda su vida creían que era hijo de José, lo que muestra que ni María ni José enseñaron lo contrario. Incluso en Lucas 2:48 refleja esto, cuando María dice a Jesús, tu padre y yo, generando la creencia de que José era su padre biológico. Para concluir, si José no fuera el padre biológico de Jesús y aún así se realizó el rescate del primogénito, surge dos problemas. El primer problema es que José habría mentido al presentarse como padre biológico, engañando al sacerdote y al cumplir la ley mediante una mentira. El segundo problema, si se mostraba como padre adoptivo y no se mencionara al padre biológico, no se podría realizar el rescate y se expondría a María acusándola de adulterio, lo cual José quería evitar según el Evangelio. Y por último, el rescate del primogénito señala en todas las direcciones de que José es el padre biológico de Jesús. Y por último, Jesús no puede cumplir una ley por medio de una mentira, puesto que Él es la verdad y como Él mismo dijo, he venido a cumplirla y no a abrogarla. Esa es mi exposición. Pastor. Muy bien. A ver, que el pastor se conecte. ¡Pastor! ¿Cuántos minutos tenemos de contrarrefutación, hermano? 10, como acordamos. 10 minutos. Perfecto. Muy bien. Pastor. Un segundo. Espera un poquito, que cojo otra vez el cronómetro, ¿eh? Un segundo. Vale, perfecto. Adelante. Muy bien, va a ser 10 minutos de refutación al argumento de cada uno de nosotros. En este caso yo empezaría y voy a dar la refutación a su argumento. ¿Le parece, pastor? Sí, por supuesto. Vale, espera un momentito, estaba anotando aquí lo que dijo. Vale, cuando usted me diga, hermano. Un segundito que voy a parar otra vez el reloj, porque lo tenía aquí ya puesto. Vale. Y te digo ahora mismo. A ver. Estoy aquí, ¿eh? Y ya pongo el reloj, ¿vale? Es que todo lo estoy poniendo desde el mismo teléfono. Sí, son 10 minutos, pastor. 10 minutos. Sí, ya adelante ya puedes. Muy bien. Vemos claramente que el hermano
no tocó versos explícitos, ¿no? Sino hizo muchas inferencias. Pero vamos al argumento. Él citó Mateo capítulo 1, versículo 16 y el 24. ¿Qué dice? Mateo 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, ¿no? Aquí hace evidentemente una inferencia, y aquí él dice, no, esta es la prueba de que evidentemente Jesús es hijo biológico de José. Pero si nosotros observamos el texto con mucha atención, Mateo rompe, ojito, Mateo rompe deliberadamente el patrón. ¿Por qué? Porque en toda genealogía dice X engendró a X persona. Pero vemos claramente todo el relato, que el relato de la genealogía que presenta Mateo se rompe. No dice que José, marido de María, de la cual nació Jesús. El texto 1 excluye gramaticalmente a José como engendrador. Esto no es casualidad, sino esto es la intención del autor, que es Mateo. Mateo capítulo 1, versículos 24-25 dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo por primogénito. En otra versión dijo, no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació Jesús. ¿Cómo es posible que Mateo se pueda contradecir haciendo una genealogía de los primeros versículos y finalizando con el versículo 25? No lo hay. ¿Por qué? Porque si no, vuelvo a decir, si nosotros vemos la genealogía de Mateo, hay una ruptura en ese sentido. Ahora, luego habló que la genealogía es exclusivamente del hombre, ¿vale? No olvidemos que un judío, eso lo dice la Torá, eso lo dice el Talmud, un judío es judío no por el hombre, sino es judío porque es nacido de mujer judía. Vemos en Lucas capítulo 3 algo interesante. Es la genealogía de Jesucristo por María, ¿vale? Esto nos ayuda a entender la postura de lo que nosotros tenemos, en la cual destruye esta cuestión de raíces hebreas. Lucas capítulo 3, versículo 23 dice, Jesús según se creía. Ojito, una cosa es que la gente crea y otra cosa lo que realmente Jesús era. Por eso el autor es muy explícito, Lucas también. Dice, Jesús según se creía hijo de José. Y Lucas mismo nos aclara por qué escribió esto. ¿Vale? Esto no es una filiación. ¿Vale? Ahora, además, José no es llamado engendrador. ¿Vale? Vuelvo a decir, ¿por qué Lucas según se creía hijo de José? Porque el mismo Lucas también relata que ese hijo no es de parte de José, sino es del mismo Espíritu Santo. Incluso María le dice, ¿cómo es posible que yo quede embarazada si ningún hombre me ha tocado? O sea, son textos muy explícitos de Mateo y de Lucas, en la cual evidentemente el Señor, el hermano, no va a poder refutarlo. Ahora, si Jesús fuese hijo biológicamente de José, Lucas no diría según se creía, sino Lucas diría que evidentemente José es el padre de Jesús, o es hijo de José, sin ninguna aclaración. Ahora, nosotros podemos concluir que Lucas distingue entre una creencia popular y una realidad divina. ¿Por qué realidad divina? Porque el mismo Lucas relata que Jesús viene del mismo Espíritu Santo. Ahora, Lucas capítulo 2, 22, 24, que él dijo, Jesús, hijo biológico de José. ¿Realmente dirá el texto esto? Vamos a leerlo. Lucas 2:22 dice, cuando se cumplieron
los días de la purificación de ellos, ¿vale? Ahora, ¿esto se refiere a quién? A María. ¿Por qué? Porque dio a luz. No olvides Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿vale? Jesús, verdadero hombre y verdaderamente Dios. Vale, pero eso es muy aparte, pero va con esto. José, como cabeza legal del hogar. No olvidemos lo que enseña desde el principio, desde el Génesis. La autoridad federal, ¿quién es? Es el hombre. Entonces, evidentemente, José es la cabeza legal de la familia. La ley, 1, exige que el padre legal esté presente, en el cual evidentemente vemos que sí está presente. También el niño, ¿vale? Y esto no quiere decir que era el niño biológico, por todo el contexto que yo anteriormente lo expuso y por todo el contexto que Lucas también lo dijo. ¿Qué dice Éxodo 13:2? Dice, conságrame todo primogénito, así de los hombres como de los animales. Aquí vemos que José actúa, 1, como padre legal, como responsable del rito y no como engendrador, ¿vale? Entonces nosotros podemos concluir una cosa. La obediencia a la ley no prueba paternidad biológica. Ojito con esto. La obediencia a la ley no prueba paternidad biológica, solo una responsabilidad legal que José tenía como autoridad federal de su familia. Luego, él citó Jesús en el templo. Qué curioso, y me gustó que dijo eso. Y dice, ¿no? Tu padre y yo. Esto estará demostrando que realmente Jesús es hijo biológico de José. Claro que no. Vamos, pero al texto. Porque este texto se va a ir en su contra. ¿Y por qué lo digo esto? Vamos a ver ahí. María dice, tu padre y yo te hemos buscado. Muy bien. Pero ¿cuál es la respuesta magistral de nuestro Señor Jesucristo? En el cual este texto que Él me acaba de dar va a ir en su contra. Aquí Jesús corrige a María, ¿vale? Y le dice que Jesús, estaba en los negocios de su padre, ¿vale? María, tu padre, dice José. Jesús dice, mi padre, no a José, sino le dice a Dios. Si José fuera hijo biológico, como el Señor está diciendo, Jesús no tuviese que corregir a María. No marcaría esa distinción entre su padre legal y su verdadero padre, que es Dios. Ojito con el texto. No estoy interpretando. El texto lo dice literalmente. Pero Jesús redefine públicamente su filiación. ¿Cómo? ¿Jesús reconoce a José como un padre humano legal? Claro que sí. No hay ningún problema con eso. Pero afirma que su verdadera paternidad no viene del hombre, sino viene de Dios. Cuando dice hijo de Dios, obviamente estaba haciendo referencia a la verdadera naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algo interesante, ¿vale? Mateo niega que José... Casa de Dios, 9 minutos. Tienen 9 minutos, te falta 1 minuto. Vale, Mateo niega que José engendra a Jesús. Lucas aclara que era según se creía. La ley explica la paternidad legal no biológica. Y Jesús mismo distingue entre José y su Padre Celestial. Decir que Jesús es hijo biológico de José contradice, 1, al ángel, a Mateo, a Lucas y a Jesús mismo. Hasta ahí mi argumento. Son 10 minutos. Muy bien, pastor. Y adelante, Alex. Cuando me diga, tío. Un segundito, ya. Vale. A ver, primeramente todo,
Lo que voy a refutar es su argumentación. La contrarrefutación ya será aparte, ¿no? Primero que todo, en mi argumentación mismo, que yo he expuesto, ya he refutado su propia argumentación. Y explico. Porque su argumentación se ha basado en decir, no es que, ¿cómo va a ser Jesús hijo biológico de José cuando las narraciones de Mateo y Lucas enseñan tal cosa? Y yo presuntamente estoy tomando Mateo y Lucas para defender mi creencia de que es hijo biológico de José. Por lo tanto, a ver, que está muy bien tomar estas cosas, pero ya desde mi argumentación ya le he refutado. Segundo, también me has mencionado Isaías 7:14, que yo he comenzado con Isaías 7:14 diciendo que también creo en el nacimiento virginal, como lo dice Isaías 7:14. Por lo tanto, nada de tu argumentación interfiere con la mía ni refuta en absolutamente nada. ¿En base a qué? En base a que los dos hemos utilizado en los mismos datos, los evangelios, y en ambos hemos concordado, tú y yo, que es el nacimiento virginal. Pero entre tú y yo no estamos de acuerdo en referencia a cómo se efectuó dicho milagro. Ahora, tú lo que estás haciendo es una falacia del silencio. Me explico. Hacéis una falacia del silencio diciendo, no, el texto... Un momento que me pone que el live terminará en 5 minutos. Ahora, ya está. Vuelvo a decir, tú has hecho una falacia del silencio y me explico el porqué. La falacia del silencio es aquello cuando el texto supuestamente no dice y ya está. Como no lo dice explícitamente, no lo puede decir de ninguna otra manera. Y la cuestión aquí es que has hecho una falacia del silencio. ¿Por qué? Porque el texto, aunque no lo diga explícitamente, no implica que no lo enseñe implícitamente. Me explico, y por eso lo he dicho, aunque es verdad que no lo enseña explícitamente, no implica que haya otros factores dentro de la Escritura que enseñen que José es hijo biológico, padre biológico de Jesús. Por lo tanto, tu argumentación, más que refutar la mía o ir en contraposición, no, iba más a mi favor. ¿Por qué? Porque desde mi propia argumentación ya estaba respondiendo a tu propia argumentación. Me has mencionado también el pecado original, de que si Jesús era hijo de José, que cómo respondo yo al pecado original. A ver, eso se responde y eso sería difícil de responder. Si yo acepto el pecado original, si se preacepta esas cosas, pero como yo no tengo ese problema, como no preacepto el pecado original, como un pecado que uno tiene y hereda de otro, sino que creo que el pecado original es en base a los malos actos que uno mismo hace por sí mismo y no porque lo herede de otro. Así que para mí no tengo ningún problema referente a esto. Otras cuestiones que me has dicho, a ver, si es hijo de José, ¿por qué el ángel dice esto y no dice que es su hijo? A ver, ¿cómo va a decirle que es su hijo? Directamente. ¿Cómo va a decirlo? Si lo está diciendo de una forma sencilla. Cuando dice Espíritu Santo, hay dos formas de entenderlo. Primero, como Dios, y está la otra manera, que Espíritu Santo, en el hebreo, como bien sabrás, es Ruach HaKodesh, que dependiendo del contexto, Ruach HaKodesh puede referirse a la intervención divina, el acto de Dios sobre el ser humano. Ahora, que el ángel le diga a José, este hijo es del Espíritu Santo, es engendrado del Espíritu Santo, está diciendo que ese hijo es engendrado por la actuación de Dios en María. Pero en ningún momento el ángel niega que sea de José. Porque aunque no lo diga explícitamente, no implica que lo excluya. ¿Por qué? Porque si no sería una falacia del silencio, porque vuelvo a decir, hay otras cuestiones dentro del Nuevo Testamento que así afirman que es hijo de José. Me has preguntado también por qué José quería abandonarla.
Bueno, ¿cómo no va a querer abandonarla si todavía no ha recibido la revelación del ángel? A ver, digo yo, la respuesta se responde sola. ¿Por qué quiere abandonarla? Hombre, la quiere abandonar porque todavía aún no lo sabe que ha sucedido. Entonces, Dios tiene que mandar a su ángel para que le explique lo ocurrido. Por lo tanto, a ver, digo yo que la pregunta es un poco rara. Y por último, si no mal recuerdo, has dicho de lo que yo estaba hablando de Mateo, del Mateo 1:16, cuando se habla de que José engendró a Jesús. Bueno, tú lo estás leyendo desde el texto griego y las mencionas desde el texto griego, pero cuando vuelvas a ver el directo y lo resubas, te darás cuenta que he mencionado el siriaco sinaítico, el cual no es griego, y dicho texto sí enseña de forma clara y evidente que José engendró a Jesús. Y es más, no rompe el hilo, sino que sigue la secuencia como lo ha hecho todo el día. Y en el versículo 24, que por cierto has dicho versículo 25, 26, no sé por qué, pero solamente es hasta el versículo 24, y en el versículo 24, en este mismo manuscrito, enseña que el hijo es de José. Es exactamente como yo lo estoy diciendo. Y hasta aquí poco más que pueda responderte. Otra cosa que has dicho también, me acuerdo, que has hablado de la herencia, que la herencia se puede recibir por adopción. Bueno, se puede recibir por adopción en casos, pero tienes un problema. La herencia no se recibe con el trono. Me explico. Me podrás sacar a Abraham, que no tiene su hijo, pero recibe su herencia. Pero la cuestión aquí, que lo que promete Dios a David no se hereda por herencia adopcional, sino por herencia biológica. Y eso te lo demuestra desde el primer momento de la promesa davídica hasta el último momento de la promesa davídica. ¿Por qué? Porque si vamos en consecuencia de generación a generación, de heredero a heredero, siempre tiene la misma consecuencia. El hijo recibe del padre biológico. Es más, tonta así, que segunda de Reyes, capítulo 11, Talía, o Atalía, como queráis llamarlo, quería matar a toda la descendencia real cuando murió su hijo. Y presuntamente, una de las hermanas salvó a un hijo directo del rey. Ahora, si puede ser por herencia, ¿por qué no salvaron o dejaron que matasen a todos y dejaron sobrevivir a uno de los hijos de David por parte materna? Que se case con uno y ya está, y que lo herede. Pero en consecuencia no pasa eso. Sino, más bien, ya es el tiempo, tío. Sí. Vale, termino. De acuerdo. Bueno. Adelante, casa de Dios. Un momentito, déjame, estaba anotando lo que les estaba diciendo. Vale, sí. Yo te voy a dar tiempo y luego cuando me digas tú te cronometro, ¿vale? Un minuto. Un momentito, por favor. Quiero organizar lo que él ha dicho. Dame un minutito, por favor. Vale, pastor. Un segundo. Realmente quería contestar a una persona que ha escrito aquí, que le llamo bajo un concepto. Bueno, adelante, casa de Dios, pastor. Muy bien. Algo que me llamó la atención de mi hermano es, ¿cómo es? O sea, yo quiero preguntarme, a mí me pregunto, ¿cómo es posible que María sea virgen si ha tenido relaciones sexuales con José? O sea, la pregunta, es una pregunta retórica, ¿vale? Porque él ha dicho que él no niega la virginidad de Isaías, pero
él dice que Josecito tuvo relaciones sexuales con María. Entonces, la pregunta es esa. ¿Cómo es posible que siga virgen si con el Josecito ya había tema? Vale. Ahora, ¿cómo es posible el nacimiento virginal, ¿vale?, sin contacto sexual? Eso nos está diciendo el texto. Esa es la señal. Ese es el milagro de Dios. Mateo 1:18 dice, o sea, es un texto donde literalmente no antes que se juntasen. Lo dice claramente. No puedo yo agregar más. Y el 25 lo remata y no la conoció hasta que dio a luz. En la otra versión que leí anteriormente, cosa que mi oponente no dijo absolutamente nada, porque claro, es irrefutable, dice, no tuvo relaciones sexuales hasta que nació Jesús. Si el texto de Mateo me está diciendo, no tuvo relaciones sexuales, si Lucas me está diciendo que la misma Virgen María se sorprendió, dice, ¿cómo es posible que yo tenga un hijo sin varón? Ahí la cuestión. Ahora, ambos textos niegan explícitamente cualquier contacto sexual entre José y María antes del nacimiento del Mesías. Ahora, el ángel define, aquí vemos el ángel, no es que el ángel se le fue la olla, no, o tiene Alzheimer, no, el ángel lo tenía claro, el ángel tenía las cosas claras. El ángel define el origen del niño, y no le dice a José como padre, sino dice todo lo contrario. Mateo capítulo 1, versículo 20 dice, el ángel, no tiene Alzheimer, dice, lo que en ella es engendrado de Josecito es. Lo hubiese dicho, no, chaval, tranquilo, es tu hijo. No, dice no, lo que es de ella engendrado del Espíritu Santo es. Y él ha reconocido algo al Espíritu que es Dios, ¿vale? Y a María le dice en Lucas 1:35, mira, le dice a José y le dice a María, el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No le dice, oye, el Josecito va a estar sobre ti. No. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Son textos muy explícitos, señores. No podemos romper, no podemos negar, no podemos obviar esto, ¿vale? El ángel, primeramente, hago un resumen, no deja el origen abierto. No, aquí ya está prácticamente muy claro. No dice, es tu hijo a Josecito, no lo dice. No dice que José es el padre biológico que Jesús es el padre biológico de Jesús, no lo dice. Ahora, yo me hicieron una pregunta, ¿vale? Si el ángel dice que el niño es engendrado por el Espíritu Santo y será llamado Hijo de Dios, ¿en qué versículo dice que es engendrado por José? Yo quisiera que solamente me diera ese versículo donde diga que ese niño es engendrado por José y me convierto a raíces hebreas, ¿vale? Eso es lo que, mira, y me estoy arriesgando mucho, Entonces, habla del silencio textual. Habla de silencios. Claro, silencio es para él, pero para nosotros es la luz. La luz, ¿por qué? Porque el texto es explícito. Jesús viene de parte de Dios. Es un nacimiento virginal. Es un milagro, como quieras llamarlo. Y José no tuvo relaciones sexuales hasta que nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces, decir que Jesús... Ahora, la herencia, él dice que la herencia se recibe por esperma de José.
Es necesario el esperma de José. Pero la Biblia no enseña esto. Lo que la Biblia, eso no aparece en ningún texto del Tanaj ni del Nuevo Testamento. Ojito con lo que estoy diciendo. La Biblia no enseña que la herencia venga por el esperma. Esto no aparece en ningún texto del Tanaj ni en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? En la Biblia aparece la herencia se transmite por paternidad legal, por reconocimiento, por nombramiento, por primogenitura declarada, no por ADN. El concepto de esperma como transmisor de herencia no es una doctrina bíblica. ¿Vale? Jacob, por ejemplo, Efraín y Manasés. Génesis 48:5. Efraín y Manasés, míos son. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasa aquí? No eran hijos biológicos de Jacob. No eran sus hijos biológicos, sino eran nietos. Jacob los adopta y heredan como hijos plenos. Ojito con lo que estoy diciendo. Aquí es una herencia sin esperma. Moisés, hijo de Faraón, Éxodo capítulo 2, versículo 10. Ella lo tomó por hijo. Moisés no tenía esperma egipcio, no lo tenía, pero tuvo estatus, nombre y herencia legal. Aquí se derrumba todo el argumento de mi amigo Raíces Hebreas, en la cual dice que era necesario el esperma para esta cuestión. Salomón era el primogénito, sin embargo, ¿qué? No era el primogénito, no lo era, señores. Pero sin embargo, Salomón hereda ¿qué? El trono. ¿Por qué? Se llama por designación legal de David, no por un orden biológico. Ahí, por eso Mateo rompe, ¿vale? Y ojito que en Mateo hay 4 mujeres, ¿vale? No eran todos tíos. Hay 4 mujeres, en las cuales 3 no pertenecían al pueblo de Israel. Curioso, ¿no? Curioso. Ahora, el linaje davídico es legal, no es genético. El texto no dice por ADN, sino el texto claramente nos dice por elección o por designación. ¿Qué más decir? Por eso a Jesús se le dice, es hijo de David. Si yo me lo tomaría literal lo que el hermano está diciendo, entonces no sería del esperma de José, sino sería del esperma de David. Y el texto no dice que David ha tenido, no, para nada, ¿no? Ay, me estaban queriendo bloquear. A ver, hagan algo de un... Vale, ya voy a terminar. Y con esto termino. Jesús hereda primeramente el derecho davídico, el título mesiánico, sin necesidad de esperma humano. Hasta ahí mi contrarrefutación a lo que dice a lo que dijo mi amigo Raíces Hebreas. Pastor. Un segundo. Adelante. Vale. A ver, me va a tomar muy poco tiempo en refutar, ¿no? Su refutación y contrarrefutación, porque ha dicho bastantes cosas, pero nada fuera de lo común y nada que me haga mucho que pensar, ¿no? Me ha tocado uno de los textos, Lucas 3:23. Lucas 3:23. Que Lucas 3:23, que según en el texto español dice, y Jesús cuando empezó su ministerio tenía unos 30 años y era hijo, según se creía, de José. Eso es en español. Ahora, en el texto griego se utiliza la palabra Jos. El término Jos es polisémica y entre sus significados están cómo, cuándo, de esa manera. Lo que implica que el texto se puede leer como era hijo de la manera que se pensaba. Y así deja de ser una especulación y es una afirmación de la paternidad de José. Eso por principio, simplemente te estoy dando un poco de gramática griega, que eso lo está ahí en diccionarios, lo puedes buscar.
Una de las preguntas, la pregunta como has iniciado tu contrarrefutación es la siguiente. ¿Cómo es posible que sea Virgen María si ha tenido relaciones sexuales con José? Bueno, si eso lo estás diciendo de forma literal, como que yo lo he enseñado, perdóname, estás haciendo una falacia del hombre de paja, estás diciendo una verdad con una mentira. ¿Por qué? Porque sí he dicho que Jesús es hijo biológico de José, pero en ningún momento he declarado ni he enseñado que María ha tenido relaciones sexuales con José. Eso por principio, porque ni siquiera lo he enseñado ni lo he mencionado en ningún momento. Así que otro texto que me has dicho, antes que se juntasen. Y vuelvo a decir que yo no tengo problema con el nacimiento virginal, que yo lo firmo y lo creo, que no importa que se juntasen o no tuviesen relaciones sexuales, que Dios cogió el ADN de José y lo introdujo en María, y no importa si se juntan o no se juntan, como si viene Peter Griffin y le pone una zancadilla, que no importa nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que importa es que Dios actúe, tome el ADN de José y lo ponga dentro de María. Así que no tiene ningún sentido. También me has mencionado Lucas 1:35, cuando dice no conozco varón. A ver, cuando dice María, ¿cómo será esto posible? Pues no conozco varón. Obviamente, si es virgen, ¿cómo va a conocer a un hombre? ¿Cómo va a tener un hijo si todavía no tiene relaciones? Y ahí el ángel le responde, tranquila muchacha, que no va a ser en el modo habitual, tranquila, que Dios actuará en ti y te engendrará un hijo. Ahora, la respuesta del ángel jamás excluye a José, porque vuelves a hacer una falacia del silencio, porque no lo diga explícitamente no implica que no se enseñe en otros factores. Otra de las cosas que me has dicho del Espíritu Santo es lo que en ella está engendrado. Bueno, esto ya te lo he respondido con esto. Bueno, me has cometido una falacia del silencio al decir que Jesús, al decir que no dice que Jesús es hijo de José. ¿Quieres un texto? ¿Quieres un texto donde diga literalmente y José engendró a Jesús? Bueno, si me pongo yo así, tan exquisito como tú, te pediría, a ver, dame un versículo donde diga Jesús mismo, yo soy Jehová, encarnado, mirarme, adorarme. Si nos ponemos exquisitos lo podemos hacer. A ver, obviamente no hay un texto que diga explícitamente que José engendró a Jesús. No tengo problema con admitirlo. No hay ningún texto. Ahora, que no lo haya no implica ni se excluye la paternidad biológica de José. Segundo, lo último que me has dicho, la herencia davídica no es por ADN. Que no es por ADN. A ver, ahora me entero yo que 2 de Samuel 7:14, como de los tantos textos que te pone el término cera, ahora entiendo yo que cera no es ADN, sino que simplemente es adopción y legalidad. A ver, entiendo yo que de los hijos, que también me has puesto el ejemplo de Salomón, vale que Salomón no fuese el primogénito, pero Salomón fue heredero del trono. ¿Por qué? Porque era hijo biológico, literalmente, de David, cumplía los requisitos y Dios lo eligió como tal. ¿Por qué? Porque cumplía los requisitos como él mismo había determinado que tiene que ser. Hijo de tus entrañas, hijos de tu cera. Eso es lo que implica ADN. El término cera que se utiliza en 2 de Samuel 7:14 es el término cera que habla de generación, de sangre, de genealogía. No es algo legal. Además, te he mencionado 2 de Reyes 12 o 11, si no mal recuerdo, y no me lo has podido ni responder. No me lo has respondido, ¿por qué? Muy fácil, porque si fuese como tú estás diciendo, el texto no podría enseñar eso mismo. Pero como el texto no enseña lo que tú dices, sino más bien te contradice y enseña que se tiene que salvar un hijo heredero literal de David, y no por adopción, sino biológico, paterno, de línea paterna. Segundo, te voy a poner unos ejemplos que es como los que estoy diciendo yo. Salomón lo heredó de David. Roboán lo heredó de Salomón, y así sucesivamente. Siempre la sucesión del trono es de padre biológico a hijo biológico. No hay ningún caso
escritural que enseñe de forma explícita o implícita que la adopción hereda trono. También me has puesto los ejemplos de Efraín y Manasés. Y antes te he dicho, en mi refutación te he dicho, vamos a ver, ¿me puedes poner el ejemplo de Abraham? Y me puedes poner el ejemplo de Moisés. Me puedes poner el ejemplo de Efraín y Manasés. Que vale que en muchos casos, sí, la adopción puede hacer que heredes. Ahora, pero te he dicho, en el caso de la promesa davídica, esto no se cumple de esta manera. Pues la promesa davídica es muy tajante. El hijo que sale de tus entrañas. Esa es la promesa. No es por adopción. Es literalmente biológico. Ahora, otra cosa que me has dicho. No como dice, hijo de David, si lo tomo de forma literal, ya no es el esperma de José, sí, sino de David. A ver, el término cera es polisémico, por favor. Y cuando dice cera no tiene por qué implicar literalmente hijo y padre literalmente unidos. No, está hablando de descendencia biológica. Que vuelvo a decir que cera implica, en estas cuestiones, implica sí o sí de descendencia biológica. Y no me has demostrado en ningún momento, ni me has refutado, el rescate del primogénito que he mencionado. No has tocado en ningún momento nada de lo que te he dicho de mi exposición. No lo has tocado. A ver, creo yo que yo ya no sé. Me has tocado muchos textos y has hecho mucha redundancia, intentando R que R con lo que yo estaba diciendo y que ya te había preaceptado desde el principio de mi argumentación y tú seguías así. A ver, creo yo que más que refutarme, me estabas dando más la razón. ¿Por qué? Porque más que refutar el hecho del por qué yo creo que es así, ha sido directamente a tu conveniencia. Y yo he ido a lo tuyo. Así que, por mi parte, creo que ya he terminado. Y vuelvo a decir, el pidión Javén, o el rescate del primogénito, no lo has mencionado. Y el rescate del primogénito señala, mire donde se mire, la paternidad biológica de José. Y con esto ya he terminado. Muy bien. Pastor. Ahora vienen las 3 preguntas, ¿verdad? ¿Cuántos minutos tenéis ahora? Hola. Son 2 minutos para la respuesta y 1 minuto para responder, me dijiste, ¿no? No, 1 minuto para formular la respuesta, 3 para responderla y 5 para refutarla. Vale, un momentito. Vale, son 3 preguntas. A ver. Vale, me tocaría a mí formular la primera pregunta, ¿vale? Vale, tu pregunta dura 1 minuto, ¿verdad? Me han dicho. Sí. ¿Y la respuesta del Les, cuánto? 3 minutos. Vale. Pues, bueno, pues, venga, adelante. Vale. Mi pregunta va a ser en base a lo que él habló de Lucas capítulo 3, versículo 23. Dice, la pregunta es, si José era realmente el padre biológico, ¿por qué el texto en griego aclara que eso era solo lo que se suponía? Esa es la primera pregunta. Te escucho. Vale, pues cuando me diga tío, empiezo. Bueno, venga, yo así más o menos voy contando porque no puedo hacer con el termómetro, pero adelante, vale. Vale. A ver, me has preguntado por el texto griego. Y no sé si eres consciente que yo antes te he mencionado el texto griego y te da la palabra griega, que es el término hos. Y el término hos es polisémico.
al ser polisémico, tiene múltiples funciones. Ahora, que tenga múltiples funciones no implica necesariamente que sea como tú lo dices o como yo lo digo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque este término host no me afecta en ningún sentido. Porque, como he dicho antes, que más que una especulación sería una afirmación, pues el término host implica cómo, cuándo o de esta manera o de esa forma. Cuando Lucas, en Lucas 3:23, Lucas dice que Jesús era hijo, host, de la manera en que se creía, no está especulando, sino está afirmando lo que la gente luego dirá. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos desde el principio, este evangelio va dedicado a Teófilo. Y Lucas tiene la necesidad de expresar esto. Confirmar, afirmar que Jesús es hijo de José de la forma en que la gente lo cría. Ahora, ¿cuál es la forma en que la gente lo cría? Bueno, es fácil, ya lo he dicho en mi argumentación. De forma biológica. Así que esa es mi respuesta. Muy bien, pastor. Pues adelante. Vale. Muy bien. Esto es lo interesante del griego, ¿vale? Porque el griego evidentemente tiene muchas acepciones, muchas aplicaciones, ¿vale? Pero la verdadera y correcta aplicación del texto es agarrando el contexto de lo que se está hablando. Y Lucas lo tenía claro. Lucas, ojito, que es un gran investigador, y él mismo dice que ese Jesús no es hijo biológico de José. Y por eso él intencionalmente pone esto, ¿vale? Pero claramente, aquí mi amigo ya se fue por las ramas, pero no ha ido al tema en el cual yo le he preguntado. La traducción literal correcta dice siendo hijo como se suponía de José. ¿Por qué como se suponía de José? Porque el mismo Lucas dice que evidentemente ese hijo no es biológicamente hijo de José, sino es del mismo Espíritu Santo. ¿Cuál es la clave? Como según de la manera que. ¿Qué significa esto? Es una suposición, ¿vale? En la cual evidentemente pensaban que era José, pero evidentemente el texto no me está diciendo eso. Ahora, cuando dice como se creía, esta afirmación es un hecho que marca esa suposición y no marca lo que mi contrincante estaba insistiendo en que verdaderamente José o Jesús es hijo biológico de José. Muy bien, con esta sola pregunta hemos determinado claramente que él está suponiendo, está forzando el texto para hacer parecer que Jesús es hijo biológico de José, pero sin embargo el contexto no me dice lo contrario. Y es más, Lucas lo aclara utilizando este texto en griego. Nada, hasta ahí sería. Vale. Ahora mi pregunta. ¿De qué forma pudo demostrar José que él no es el padre biológico sin que se vea afectada María sin adulterio frente al sacerdote? Y vuelvo a decir, ¿de qué forma pudo demostrar José de que él no era el padre biológico sin que eso afectase a María directamente? Vale. Pastor. Adelante. Vale, estoy buscando el texto, por favor, dame un minuto. Muy bien. ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor, hermano? Vuelvo a preguntar. Sí. ¿De qué forma pudo demostrar José que él no era el padre biológico de Jesús sin que eso afectara la virginidad de María? Es decir, que no se le acusara de adulterio si José demostraba que él no era el padre biológico. Vale. Muy bien. Adelante, empezamos con los nuestros. Vale, primeramente, no olvidemos que José, ¿vale? Era un hombre justo, piadoso, en la cual José estaba sujeto a la ley. ¿Por qué llevó al niño
porque esa era tu primera pregunta, lo has reformulado diferente, que por qué llevó a María y por qué le presentó al templo. Sencillamente porque José estaba cumpliendo lo que dice la ley, lo que dice en Éxodo 13:2 y en Levítico capítulo 12, en la cual establece que todo primogénito varón debía ser consagrado a Dios. Solamente José estaba presentando lo que dice y cumpliendo lo que dice la ley. Aquí, ¿vale? El texto es muy claro. No está hablando de que Jesús es hijo biológico. No, quitemos de eso. Lo que se está hablando, el contexto de lo que se está hablando es de lo que José estaba cumpliendo la ley, lo que dice la ley y establece. Ahora, sobre lo que el segundo dijo sobre el de María, evidentemente, eso no se sostiene. ¿Por qué? Porque aquí el tema de la presentación a Éxodo no es la virginidad de María, sino es la presentación, evidentemente, del hijo primogénito. ¿Por qué? Y la madre, además, se purificaba después del parto. Y esto vendría a ser, según la ley, 40 días si es hijo de varón. Jesús, no olvidemos, nacido de mujer, como un ser humano como tú y yo, y nacido bajo la ley. ¿Jesús cumplió la ley? ¿Siempre? Sí. ¿José cumplió la ley? Claro que sí. Y María también cumplió lo que establecía la ley. Aquí no tiene nada que ver si era hijo biológico o legal. Claro que era hijo legal. ¿Por qué? Porque Jesús le da el nombre y le presenta al pueblo como la ley exige. Eso sería mi contrarrefutación. Vale, cuando me diga tío, me dice y para empezar. Después de esta yo hago la pregunta, ¿no? Otra pregunta. Sí. Me ha oído, estaba cerrado el micrófono. Vale. Dilo. Me toca, ¿no, tío? La pregunta 1 minuto, ¿verdad? No, me toca a mí responderla a él. Refutarle Vale, a él lo que ha dicho él, su respuesta. 3 minutos. 3 minutos, ¿verdad? 5 minutos. Sí, vale. Vale, cuando me diga. Segundo. Adelante. A ver, veo que, y perdóname, que no has entendido el rescate del primogénito. Porque he dado varios textos y he leído uno en especial donde se dice al hombre que redima al primogénito de sus hijos. Luego textos siguientes dice que redimirás al primogénito de tus hijos, dice, y cuando tus hijos te pregunten, y el padre le dice, cuando yo redimo a mis hijos, a mi primogénito de entre mis hijos, por esto. Es decir, vamos a ver, en la ley, que está dictaminado hacer la redención al hijo primogénito, está hablando de que el padre biológico tiene que ir a hacer la redención. Y no lo digo yo, lo dice las escrituras. Al decir, cuando tu hijo te pregunte, tú redimirás a tu hijo, etc. Está hablando suyo. No está hablando de adopción. Está hablando de suyo propio, de biología. Segundo, vuelvo a decir, no has entendido el rescate del primogénito y las consecuencias que éstas tienen. ¿Por qué? Porque cuando un hombre se presenta al templo para presentar al niño, para hacer el rescate del primogénito, está declarado, puede hacerse de dos maneras. Uno, por adopción, que sí lo puede, pero de aquí no se escapa nadie. ¿Por qué? Porque aunque haya adopción, el sacerdote en común o en cuestión tiene que saber quién es el padre biológico del niño para saber si el niño pasa la prueba de genealogía, cosa que solamente se sabe si se conoce al padre biológico. Ahora, si hay un rescate del primogénito conforme Lucas 2, 22 a 24 enseña y se ve que se realiza, eso implica directamente que se hizo. Entonces se reconoció a José como padre biológico del niño. De ahí mi pregunta, que no has respondido de ninguna forma, del por qué o de qué forma pudo demostrar José que María no fuese condenada de adulterio ni acusada, demostrando él que él no es su hijo biológico.
cosa que no puedes demostrar, porque si José enseña que no es su hijo biológico, a María se le apedrea por adúltero. Si en cambio, como tú has dicho, lo hace como padre legal, bueno, es que el padre legal, si es legal y no biológico, el padre legal tiene que ser consciente que el sacerdote tiene que conocer y saber quién es el padre biológico del niño para saber si cumple los requisitos que la ley manda. Y como me imagino que tendrás que saberlo, qué ley o qué condiciones necesita el niño para que cumpla esto. Sí, y uno de los requisitos es no ser de la tribu de Leví, no ser hijo del sumo sacerdote, ni ser hijo del sacerdote. Y esto solamente se sabe por medio del padre biológico. Por ende, todas las direcciones señalan al José, padre biológico de Jesús. Y de aquí termina mi respuesta. Vale, muy bien. Ahora es la siguiente pregunta, ¿no? Muy bien. Si me permitís solamente una cosita, una cosita, ya os dejo. Yo no tengo que intervenir, pero creo que aquí, pues, no sé, han malinterpretado porque el pastor Casa de Dios o Juan está diciendo que José y María, claro que se conocían, pero en ningún momento tuvieron ningún acto matrimonial. Y perdonar, adelante. Vale. Muy bien. Mi pregunta. Si Jesús fue engendrado por José, ¿por qué Mateo capítulo 1, versículo 16, evita decir José engendró a Jesús? Vale. A ver, respondo. Que te he respondido esto como 3 o 4 veces a lo largo del debate. Y vuelvo a decir. Entonces te lo voy a hacer un poquito más concluyente. Vale, esa es la pregunta. La cuestión es, ¿la omisión es intencional y gramaticalmente excluyente? A ver, ¿O no? ahora me cambias la pregunta. A No, ver, no, no. No. adelante. Es la misma pregunta, solamente que al punto. Adelante. Termina. No, esa es la pregunta. Vale. No. Olvídate de la gramática, porque tú me has hablado de silencio, de gramática. Vale, olvídate entonces. Solamente responde. Si Jesús fue engendrado por José, ¿por qué Mateo 1:16 evita decir José engendró a Jesús? Ya. Vale. Ahora, esa pregunta sería si tú me dijeses un texto específico, un manuscrito específico, y en base a ese manuscrito específico, yo te puedo responder. Ahora, como yo no tengo ese problema, y vuelvo a decir, como no tengo ese problema, y hay otros manuscritos muy antiguos, y es más, de los más antiguos que tiene Mateo capítulo 1 completo, que es el siríaco sinaítico, que es el antecesor, que le he mencionado como 3 o 4 veces, que es el antecesor de la pesita, que es más o menos del año del Codex Sinaiticus, que es del año más o menos 350, más o menos, para que veas. En este texto enseña, en este manuscrito, enseña que José engendró a Jesús. Ahora, si tú me vas a textos griegos, tienes razón, no lo omite. Ahora, por eso te he dicho, si tú me dices un manuscrito específico, ya es otra cuestión. Pero como tú me has hecho una pregunta al aire, ¿por qué lo omite? Bueno, ¿en qué texto? ¿En qué manuscrito lo omite? Porque si es en el Codex Sinaiticus, vale. Pero si es en el Siríaco Sinaiticus, no lo admite. Al revés, lo afirma. Entonces, creo que para mí aquí no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque esto ya le he respondido como 4 o 5 veces a lo largo del debate. Y aquí mi respuesta. Adelante. Muy bien. Vale.
Vale, prácticamente vemos claramente que los textos son muy específicos, ¿vale? Y la única manera de salir es acudiendo a otra literatura en la cual es muy interpretativo, ¿vale? Pero los textos claros solamente son muy claros. Por ejemplo, la lectura exacta de Mateo capítulo 1, versículo 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Dice Jacob engendró a José. José, marido de María, de la cual nació Jesús. No dice que José engendró a Jesús. Ahí es la cuestión. Y estoy yendo justamente al argumento de él y a lo que él está aplicando al siriaco sinaítico de Mateo. Vale, a los manuscritos que él mismo está citando, lo estoy leyendo. El sinaítico, uno de los manuscritos más antiguos de Mateo, ¿vale? Habló de la Peshita, que es la traducción siríaca de la Biblia. Algunos argumentan, ojito, algunos, que Mateo capítulo 1, versículo 16 dice que José engendró a Jesús. Esto no es así, o esto no es exacto. Incluso en estos manuscritos, el texto no dice literalmente que José engendró al niño, ¿vale? Él intentó, ¿vale?, en cierta manera, hacer parecer que él tenía las pruebas absolutas de que evidentemente lo que nosotros conocemos como el libro de Mateo en griego es una farsa. Pero sin embargo, el mismo texto que él me está diciendo no dice exactamente que José engendró al niño. Entonces, ni su mismo texto lo verifica y obviamente el texto griego lo niega. Vuelvo a decir, y con eso termino, siempre hay que leer el contexto. Tanto Mateo como Lucas y como todo el texto bíblico, todo el Nuevo Testamento, los apóstoles, las enseñanzas apostólicas, las enseñanzas de Jesús y todo apuntan a que ese hijo evidentemente no es biológico. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesucristo es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Obviamente no tiene nada que ver la divinidad de Cristo, pero quiero dar ahí un poquito, una pequeña puntuación de que todo el texto bíblico habla que el verbo se hizo carne. O sea, no puede ser hijo biológico de José por ningún lado, ni aún acudiendo a los manuscritos siríaco y sinaítico que él mismo acaba de decir. Eso no lo puede probar, porque el texto no lo dice. Hasta ahí, pastor. Sí, simplemente quiero aclarar una cosa, que el hermano pastor Casa de Dios, o Juan, está hablando de que Jesús no fue engendrado por José. Es lo que está mostrando a través de la palabra. Cosa que Alex pues está diciendo que fue engendrado por José. Simplemente quería aclarar esto, ¿eh? Sí, Adelante. para que la gente más o menos entienda de qué estamos hablando. Vale. Claro. A ver, a mí me gustaría saber dónde has sacado esa información, porque con lo rápido que has buscado me parece a mí que es ChatGPT. Pero bueno, yo respeto tu información, pero para mí está equivocado porque hay libros que hay y enseñan lo que enseñan y no es ChatGPT. Pero bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Antes, en tu refutación o contrarrefutación, has mencionado que el linaje davídico o de la herencia davídica al trono no es por ADN, sino más bien por legalidad. Ahora yo te pregunto a ti, en 2 de Samuel 7:12, cuando Dios dice a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ahora, ¿qué implica aquí la palabra hebrea? ¿Qué palabra hebrea se utiliza aquí? ¿Y qué implica esa palabra hebrea? Si es ADN o no es ADN, por favor. Esa sería mi pregunta. Segunda de Samuel 7:12, ¿no?
Sí, segunda de Samuel 7:12. Sí, porque quiero leer el texto para, ¿vale? Porque así por así. Vale. Muy bien, ¿puedes repetir por favor la pregunta? Cuando Dios dice esto a David y le promete esta herencia al trono, está hablando de gente que heredará el trono por legalidad o en cuestión de que sea linaje. Ahora, ¿qué implica la palabra en hebreo, el término linaje? ¿Qué palabra se utiliza ahí y qué implica esa palabra? Muy bien. Pastor, Adelante, adelante. vale. Dice 2 de Samuel 7:12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, levantaré después de ti a uno de tu linaje que saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino, ¿vale? Muy bien. Muchos, cuando hablan de entrañas, me has preguntado sobre la palabra cera, ¿verdad? Vale. Voy a dar un pequeño matiz. Cuando hablamos de entrañas, no significa ADN. Ojito, con los términos que usamos, ¿vale? O los términos modernos. Vale. ¿Por qué? Porque el ADN es un linaje biológico, ¿vale? No es así. ¿Qué significa linaje en la Biblia? El hebreo literal de cera es semilla. ¿Cuál es el contexto del pasaje que me ha preguntado? Porque él asume que se está hablando de ADN, exclusivamente del semen. Pero sin embargo, el contexto me está diciendo que habla de una descendencia, de una herencia y de una continuidad familiar. Esto puede ser, por un lado, por cera, o como puede ser legalmente, ¿vale? Para la Biblia nunca se habla de la herencia según el derecho, sino según un cumplimiento. Y eso yo quiero en cierta manera enfatizar. Entonces, a mi respuesta, para ser más claro, aquí evidentemente el texto no me está diciendo que es específicamente por ADN. Señor, no. Esa sería mi respuesta. Pastor. Vale. ¿Puedo empezar ya? Tío, ¿puedo empezar ya? Parece que no está. Vuelvo a decir. Vale, Empieza. pues digo, ¿vale? El texto, segunda de Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, de tu cera, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ahora, cuando habla del término cera, que es linaje, literalmente está hablando linaje biológico. No está hablando linaje adoptivo, sino biológico. ¿Por qué sabemos esto? Porque el cumplimiento inmediato, aunque sabemos que puede ser doble cumplimiento, tanto en Jesús, pero el cumplimiento inmediato es Salomón, que después Salomón se adjudica esta promesa cuando dice que Dios le prometió a su padre David que levantaría a uno de sus entrañas y su descendencia, de su linaje. Por ende, el término cera, y más en este contexto, implica descendencia literal, biológica, aunque es verdad que en ocasiones el término cera no siempre implica un hijo directo, me explico, pero siempre es biológico. Es decir, mi cera, cuando yo tenga un hijo y mi hijo tenga otro hijo, su hijo, es decir, mi nieto, será mi cera. ¿En contexto de qué? En contexto de que es mi linaje, mi descendencia. ¿Por qué? Porque descendencia implica linaje, biológico. Ahora, estoy de acuerdo contigo que es porque Dios lo decrete. Me explico.
Salomón, como te he dicho antes, con Salomón. Y te da la razón en cuestión a una cosa. Salomón no era primogénito y aún así fue el rey de Israel. ¿Por qué? Porque cumplía las características que Dios puso y además fue Dios mismo que eligió a Salomón para que sea rey. Ahora, cuando aquí se habla de linaje y de cera, está hablando biológicamente, literalmente, de forma biológica, no por legalidad, sino está hablando que Dios está diciendo a David, de forma sencilla, uno de tus descendientes biológicos se sentará en el trono. Ahora, que Dios elija quién sea ese descendiente, ya estamos hablando de otros términos. Pero el texto en cuestión está hablando de descendencia biológica y además paterna, como se ve toda la sucesión de la escritura. David, Salomón, Roboán, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es mi respuesta. Muy bien. Vale, ahora yo te contrarrefuto esto, ¿verdad? No, porque yo te he preguntado, tú me has respondido y yo te he refutado. Ahora tú tienes que vale. hacerme tu última pregunta, yo responderla y tú refutarla y después mi Vale, última pregunta. perfecto. A ver dónde estamos. Espera un momentito. Vale. Te voy a dar un texto bíblico, ¿vale? Y quiero que tú lo leas, ¿vale? No hay ningún problema, ¿vale? Y luego me des tu respuesta, porque cuando nos damos textos y luego no quiero que nos vayamos por otro lado. Vale. Muy bien. La pregunta. Si cera significa obligadamente ADN, ¿cómo explicas que Efraín y Manasés heredaran como hijos de Jacob? ¿O que Salomón heredara el trono de David sin ser primogénito ni tener ADN directo? Esa es la pregunta. A ver, con todos mis respetos. Pensé que me ibas a dar otros textos donde cera no significaba linaje biológico. Pero que los dos ejemplos que me has dado, tanto de Efraín y Manasés, son ejemplos biológicos. Porque Efraín y Manasés literalmente son nietos de Jacob. ¿Por qué? Porque Efraín y Manasés son hijos biológicos de José, que a su vez José es hijo biológico de Jacob. Literalmente es cera de Jacob. ¿Por qué? Porque son nietos suyos biológicamente. Otra cosa que hemos dicho, Salomón, que no es hijo biológico. Me has dicho que no es el primogénito, ¿vale? Ahí te lo acepto. Y es más, y esto te lo he explicado ya 3 veces. Ahora me dices que no es cera directa. A ver, ¿cómo no va a ser cera directa cuando cuando David engendró a Salomón a través de Betsabé? A ver, ¿cómo no va a ser cera directa? Pregunto yo, ¿cómo no va a ser su hijo biológico directamente si fue David que lo engendró a través de Betsabé? A ver, no entiendo mucho tu pregunta, no sé si esa era tu intención de pregunta o la he entendido mal, pero en consiguiente tu pregunta o mal está formulada o no tiene sentido o lo veo que no, para mí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en ambos casos se está hablando de cera biológica. Mires por donde lo mires. Vale, ¿por qué la pregunta? A ver, solamente te voy a hacer una aclaración. ¿Por qué la pregunta que te hice? Porque en el hebreo, ¿vale? No enseña ADN genéticamente, no lo enseña. Entonces, por eso yo te he preguntado. La cuestión que siempre manejáis vosotros, términos modernos de genética, y lo quieren meter obligadamente a los textos hebreos para hacer una idea que vosotros tenéis. Por eso yo te he preguntado, porque la pregunta fue
muy directa y específica, ya que tú siempre has apelado al ADN y a la genética, cosa que en el hebreo Sera no es eso. Vale, muy bien. La última pregunta, ¿no? ¿Qué tienes tú hacia mí? Sí, has terminado de refutar mi contestación. A ver, yo ahora mismo, la verdad, no tengo ninguna pregunta como tal. Ahora mismo no Entonces, tengo una pregunta. cerraremos la idea, tanto tú como yo, y ya está. Así para que no, Vale. no sea muy largo esto. ¿Puedo responderte esto último? Cierras tú la idea y ya cierro yo la idea. La conclusión de Como cada uno. quieras. Vale. Claro que sí, A ver, claro que sí. respecto a lo último que has dicho, ¿no? Que no, que yo lo adjudico, yo y todos nosotros que queremos como yo, lo adjudico al ADN. A ver, ¿cómo no lo había adjudicado al ADN? Es verdad que en ese tiempo no existía ese conocimiento del ADN como hoy día tenemos, como que tampoco existía la prueba de embarazo. A ver, vamos a ver. ¿A qué me refiero con esto? Que los ejemplos que tú me has dado está hablando de biología. Está hablando de descendencia biológica, no adopcional. Me explico. Cuando me has hablado de Efraín y Manasés con Jacob, literalmente Efraín y Manasés son nietos de línea sanguínea, de sangre de Jacob. Y lo mismo pasa con Salomón. Los dos son hijos biológicos. Los dos ejemplos que me has puesto, los dos, ambos. El término cera aquí va ligado directamente al linaje biológico de sangre. Y ya termina tu conclusión, y si quieres responder a esto, termina tu Muy bien. conclusión, yo termino la mía. Muy bien, a ver, un momentito, ahora sí. Vale. Vale. Nos tomaremos 2 minutitos, así para concluir rápido, ¿vale? Muy bien, claramente hemos, bueno, yo he dado a conocer de que evidentemente para mí Jesús no es hijo biológico de José porque la misma escritura nos afirma eso. Mateo 1:18 dice antes que se juntasen, se halló que había concebido de quien, no de Josecito, sino del Espíritu Santo. ¿Vale? Y también dije claramente Mateo 1:19 que José, su marido, como era justo, ¿vale? Y no quería infamarla, sino quiso dejarla secretamente. Y es una pregunta retórica. ¿Por qué José pensó en dejarla si el hijo era suyo? Entonces, tanto como Mateo, tanto como Lucas, evidentemente, me enseña y nos dice explícitamente que ese Jesús no es hijo biológico de José. No hay un solo texto explícito, pero sí todo el capítulo 1 y todo el capítulo 1 y el 3 de Lucas, evidentemente dicen lo contrario. Así que ese es el argumento y los que van a valorar sois vosotros. Y vuelvo a decir, hijo de Dios, no hijo de José. Hasta ahí mi conclusión. Muy bien. Bien, pues ya está, ¿no? ¿Ya está todo o qué? Sí, le falta una conclusión No, me, me falta mi Venga. conclusión. Mi conclusión es fácil y sencilla. Mi argumentación no va en contra de lo que él ha enseñado desde el principio, sino que yo acepto el nacimiento virginal, así que creo que su argumentación y su refutación, apelando al nacimiento virginal, no refuta mi argumentación directamente. ¿Por qué? Porque yo creo precisamente en el nacimiento virginal. Pasa que para mí Dios efectúa el milagro de una forma y para él efectúa de otra manera. Cosa que él no me ha podido demostrar que no lo demuestra así. ¿Por qué? Porque lo único que me ha hecho son falacias del silencio. Como no lo dice explícitamente, entonces significa que no puede ser así. Ahora, y mi argumento para mí más fuerte es lo del rescate del primogénito, que en ningún momento se ha respondido como es debido, ni se ha respondido a estas cosas. ¿Por qué? Porque el rescate del primogénito
va dirigido y señala de todas las formas posibles que José es el padre biológico, aunque se intente responder, y cosa que agradezco, que se intenta responder a esto, no hay una respuesta sencilla para esta cuestión. Pues aún, es más, tengo un amigo que estaba aquí en el directo, escribiendo y tal, y yo ya he debatido 2 o 3 veces con él en esto. A él se le complica mucho también responder a esto. Y escúchame, no es un cualquiera como me encuentro yo a gente, sino que para mí, de los que yo conozco, es de lo mejor que pueda haber, en conocimiento y en amistad, de corazón. Y él admite que es muy difícil responder, y es un muy buen argumento el rescate del primogénito. Ahora, para mí, mi conclusión final es esta. Jesús es hijo biológico de José porque hay evidencia interna que así expone esta cuestión. Y como no lo dice explícitamente, el nacimiento virginal no lo excluye ni lo acepta, sino que hay otras cuestiones. Así que con esto me despido. Que Dios os bendiga mucho. En el nombre de Figlio, el nombre del Pater, Figlio y Espíritu Santo. Alex, nosotros no somos romanos, ¿eh? Que lo sepas. No, ya te lo digo yo, que lo sepas, ¿eh? Somos cristianos y estamos enseñados por la Iglesia. Lo que pasa que, por ejemplo, el concilio de los católicos, pues hay cosas que nosotros estamos de acuerdo, como tú también. Hay cosas que el concilio Vaticano también vosotros estáis de acuerdo. Eso no quiere decir que nosotros tengamos la misma doctrina. La doctrina la sacamos de la Biblia. Y con esto sí te digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios te bendiga. Igualmente, tío, que Dios le bendiga. Pues bueno, Juan, cuando eso me dices para debatir la divinidad de Jesús, cuando quieras. La divinidad de Jesús, eso también quisiera tocar. Si puedes el próximo sábado, me encantaría. ¿Vale? Si quieres tocarlo, lo tocamos este sábado mismo a las 9, por favor. Y séme puntual, que me he tenido que irme a la habitación para cargar porque ya se me estaba acabando la batería. Te he estado esperando media hora. Fíjate qué paciencia. Pero bueno, de todas formas... Si vamos el sábado, lo hagamos a las 10, si te parece, pero que sea corto, ¿vale? Más que todo, pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta, ya está, nada de lo demás. Para mí, la divinidad de Jesús tiene que ser como tener este formato. Aunque sea con un poquito menos de tiempo, reduciendo un poco el tiempo, pero prefiero que sea este formato. Perfecto, como quieres. Vale, muy bien, entonces, nada, bendiciones. Hasta el próximo sábado. Dios te bendiga. Pastor, gracias por estar aquí, ¿vale? Y mira, para mí es esto, digamos, edificante, ¿no? Él se ha agarrado más que todo del rescate del primogénito, ¿vale? Que es el Éxodo capítulo 13, versículos 12 y 15, y Números capítulo 18, versículo 15 y 16, en la cual se establece que todo primogénito varón pertenece a Dios. Debe ser, dice, rescatado mediante un pago o sacrificio. El padre es responsable de cumplir esta ley, ¿vale? Ahora, y importante, la ley se centra en la responsabilidad. Esto es lo que se le ha respondido. José cumplió la ley, ¿vale? ¿Qué ley? Que la ley se centra en la responsabilidad legal y ritual, no una ley biológica. ¿Me entiendes? Esta es la cuestión. Y nada, queridos hermanos, espero que esto lo voy a subir a YouTube y es Raíces Hebreas, pero vemos claramente cómo ellos quieren forzar, quieren retorcer todo. ¿Para qué? Para hacer creer que evidentemente Jesús es hijo biológico de José. Él dice, mira, aquí en la contradicción, unos dicen, ¿vale? Por ejemplo, Salatiel, el otro judaizante, él dice que tuvo relaciones con José, y de ahí Jesús. Pero ya tiene otra idea, que Dios agarró el esperma de Josecito
y lo implantó en el óvulo de María. Si fuese esto cierto, es una pregunta, ¿por qué José quería dejar a María? ¿Por qué José le dice, este hijo es tuyo? No lo dice, sino dice, este hijo es engendrado del Espíritu Santo. O sea, ese argumento que este señor traía no tiene ni pies ni cabeza. Aunque es algo diferente a lo que ya estaba acostumbrado a escuchar, evidentemente no tiene ni pies ni cabeza. Nada, espero que les haya gustado. Y el próximo sábado vamos a tocar el tema de la divinidad de Cristo con este mismo Señor. A ver qué nos trae, ¿vale? ¿Qué nos trae? Así que gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Y solamente digo yo, la Escritura se explica sola. ¿Vale? Así que voy a leer algunos comentarios que están aquí. Y si hay alguna pregunta, háganlo antes que lo cierre el live. Sí, hizo el signo perdón, de la cruz, ¿vale? Pero bueno, esa es, digamos, la cuestión, ¿no? De que nos acusa de que somos romanos por creer la divinidad de Cristo. Es igual. Nada, bendiciones, hermanitos. Espero que el día sábado estéis, ¿vale? Para ver qué argumento va a traer sobre la divinidad de Cristo. Es algo que evidentemente nosotros debemos defender. Y gracias por estar aquí. Dios os bendiga. Bendiciones.